como todos los jueves tenemos nuestra sección Entre Redes con Yasmín López Resec. Yasmín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Héctor. Bien, ¿y tú? Bien, pues ya empezó el cierre de año, ya empezaron también las conclusiones de las diferentes redes, de las diferentes páginas, de decirnos pues qué fue lo más comentado, lo que más se compartió en las redes sociales. Y bueno, Facebook ya lanza lo que es su resumen del 2013, de que es lo más comentado tanto a nivel mundial como en el caso de México, y es claramente un reflejo de los temas que interesan, que preocupan, que gustan a los mexicanos y a los usuarios de redes sociales, con estas que son como los top 10 de Facebook, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de México? ¿Cuáles son los temas más comentados? Sorpresivamente, el tema más comentado en todo el año fue el Buen Fin. En México. El Buen Fin se lleva el número 1, como podrán ver ahí en la pantalla. El segundo lugar, la frase "Hola, ¿qué hace?", ¿no? Es la famosísima clase que deforma la ortografía, pero bueno, que fue muy entretenida. Segundo lugar, ¿no? Este meme. En tercer lugar, No se aceptan devoluciones, la película de Eugenio Derbez. Por ahí también en el lugar, creo que 9, aparece Nosotros los Nobles. Quiere decir que 2 películas mexicanas se ocupan uno de las 10 posiciones de lo más comentado en Facebook, que es la red social más popular en México. Qué interesante, ¿no? Porque además rompieron récord histórico de taquilla, claro. Y tiene mucho que ver con la buena promoción que se hizo de boca en boca, ¿no? Es correcto. Y hay incluso estudios que ya te permiten saber qué películas van a ser exitosas o qué canciones van a ser exitosas a través de cómo se comentan en las redes sociales. Claro. Es decir, no solo a posteriori, sino lo que antes se comenta y la gente que ya se interesa por ir a la película, y es parte de lo que pasó con este fenómeno, ¿no? El caso de México es peculiar porque hay países, por ejemplo en España, que sacan su top 10 y aparece el fútbol en los primeros 3 lugares, ¿no? En España, por ejemplo. Y en México, aquí vimos al Tri. No aparece, el Tri aparece en los últimos, creo que en la 8ª posición o algo así. No es de los temas más comentados ni más populares. Está ahí en la lista, pero no al nivel, por ejemplo, en España creo que el Real Madrid, el Barça y Messi ocupan las 3 primeras posiciones, claro, ¿no? Bueno, hay diferencias culturales también que se reflejan, por supuesto, en el uso de redes sociales. También la parte política aparece, por ejemplo, en el top 10 de México, ¿no? Reforma educativa aparece en la posición número 5 y el Bester Gordillo aparece en la posición número 6. En el 4 aparece el bebé real, que es una tendencia mundial, hablar del bebé real, pero aparece en una posición muy interesante, mucho antes que el Papa Francisco, que a nivel mundial el Papa Francisco es tendencia número 1, que además ayer nombrado personalidad del año por la revista Time, y además Papa Francisco es a nivel internacional del uso del lenguaje en Internet, las 2 palabras que más se mencionaron, ¿no? ¿Más buscadas? Que más se mencionaron. Que más se mencionaron en todo Internet, no son las redes sociales, en todo Internet. Papa Francisco es lo que más se mencionó. Aquí aparecieron en la posición número 7, muy por debajo, por ejemplo, del Buen Fin, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión ahí también cultural. Y también este estudio nos señala cuáles fueron los lugares donde en México se hizo más check-in. Y el número 1 es el Auditorio Nacional. En México, donde más gente hizo check-in fue en el Auditorio Nacional. También aparece en segundo lugar el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y aparece también por ahí en algunas posiciones el Centro de Querétaro, el Centro de Guadalajara y el Estadio Azteca también, ¿no? Es el tráfico de personas que dicen, yo estoy en este lugar, Es correcto, así es. Y también este estudio nos señala, como pueden ver ahí está Six Flags también, y a nivel internacional, ¿dónde se hizo más check-in en Facebook? En los parques temáticos de Disneylandia, evidentemente, ¿no? Los Ángeles, París, Hong Kong, pero los parques temáticos, más que la Torre Eiffel, más que cualquier otra cosa, donde la gente hace más check-in es Disneylandia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otros lugares? Por ejemplo, Cinépolis, el Ángel de la Independencia, también es uno de los lugares donde más gente hace check-in, y en la Quinta Avenida en Playa del Carmen. Ojalá pusiéramos allá Puebla de repente. Ya, sería interesante que el centro de Puebla apareciera por ahí en el top 10, podría ser una aparición interesante para el año que entra, para ver qué nos muestran los trends. Pues es interesante, Yasmín, porque también por eso se pueden basar los expertos en turismo, por ejemplo, para promover campañas y realmente pues estar presentes dentro de lo que la gente opina, ¿no? Así es. Y la importancia de que hagan check-in en ese lugar es, o sea, no solamente el hacer check-in, sino que eso va a hacer que aparezca más, tanto en la red social como en Internet en general. Entonces, son interesantes las campañas que promueven hacer check-in en ese lugar, porque eso significa que va a aparecer más veces en Internet el nombre del lugar o de la empresa o del espacio donde estés, y bueno, eso obviamente es publicidad, ¿no? Claro, es presencia en línea. Eso hacen las empresas, ¿no? O sea, tú dices que haces check-in y yo te doy alguna cortesía, te doy un 2x1, te regalo el postre, etcétera. Así es, esa es la razón, una ciudad aparecer puede más. hacer algo así, ¿no? Sí, claro, y evidentemente hay gente que le tiene un poco de miedo al tema del check-in, y es lógico, ¿no? Estás revelando el lugar donde estás. Claro. Solamente hay que tener mucho cuidado. Si estás en el Estadio Azteca, pues no importa que hagas check-in porque hay muchísima gente más que tú, ¿no? Si estás en un lugar privado o en casa o
hay que tener cierto cuidado y hay quienes recomiendan que se haga check-in cuando sales ya del lugar y no cuando estás ahí, es decir, no le des demasiado tiempo a alguien que te quiera hacer daño, decir dónde estás, ¿no? Entonces, bueno, son temas de seguridad, pero sin embargo es interesante y es divertido y puede ser sin duda un vehículo promocional. Ahí vemos cuáles son los temas más populares a nivel mundial, como les comentaba, el Papa Francisco aparece en la primera posición. La palabra elección como tal está en segundo. Como ¿no? genérico, ¿no? Como genérico. Entonces, bueno, esta es una tendencia al uso también político de las redes sociales. En tercer lugar está el bebé real, que también vimos que aparecía ahí. El reciente tifón, Margaret Thatcher y el Harlem Shake, que a lo mejor muchos ya nos olvidamos del fenómeno del Harlem Shake. Fue al principio de año, pero ¿no? fue al principio de año, es correcto. Entonces, bueno, ahí está. Y Nelson Mandela aparece en la última posición porque no fue en los días después de su fallecimiento, sino fue previo, ¿no? Se enfermó a principios de año, hubo alguien que comentó, ahorita pues está el tema más relevante, quizás. Así es, quizá ocuparía una mejor posición. Sí. Y aparece también, por ejemplo, el Tour de Francia y el Maratón de Boston por los lamentables. Y la famosa Miley Cyrus, ya vi también por ahí. Que también famosísima. Que yo creo que no es popular positivamente, ¿no? En algunos, seguramente muchos comentarios no son positivos. La popularidad no solamente es positiva, también hay negativa, pero sí, efectivamente, ahí se encuentra también en la lista. Bien. Y, por ejemplo, estos son los temas que más se han hablado. Este es el que les comentaba de los españoles. Vean qué cantidad de cuestiones en materia de fútbol comentan en España, ¿no? Está Real Madrid, Lionel Messi, el Barça, Cristiano Ronaldo en la quinta posición. Y bueno, por ahí crisis económica, ¿no? Un tema eminentemente político, aparece en la octava posición, pero pues casi el fútbol predomina. Y los temas más comentados, qué contraste con el tema de México. Interesante. ¿No? La crisis económica en España, que está fuertísima, pues de repente hay muchos distractores como el fútbol, que es muy relevante en España, y es lo más comentado. Bueno, Yasmín, gracias por la información buenísima el día de hoy. Muchas gracias. Excelente día.